Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amado Dios, Padre eterno, Señor Jesucristo de Nazaret, delante de tu presencia santa y bendita, mi Señor, en esta noche queremos llegar, tus hijos, mi Señor, primero que todo, para darle gracias por su bondad, por su misericordia. Pedirle, Señor, que perdone todas nuestras faltas, todos nuestros errores y que nos ayude, mi Señor, este día el cual estamos viviendo. Sabemos, Padre, que cosas sobrenaturales están pasando de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera misteriosa, de una manera secreta. Tú te estás revelando a tu manada pequeña, a tu iglesia, aquella que dijiste, mi iglesia, por la cual tú pagaste un precio muy alto en la cruz, mi Señor, y dijiste que las puertas del enemigo no prevalecerían contra tu iglesia, mi Señor, pues tú la tienes fortificada detrás de tu palabra, fortificada por tu palabra, mi Señor, por tu palabra revelada, por tu mensaje de la hora, mi Señor. Padre, ayúdanos ahora, te lo suplicamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos acercarnos de manera reverente, de manera humilde, de manera sencilla, mi Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos alrededor del mundo, todos nuestros hermanos que nos siguen en las diferentes redes sociales donde hacemos la transmisión.
Que la misericordia, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de sus pequeños. Hoy es 8 de enero del año 2021. Ya llevamos 8 días de este primer mes de este año 2021. Y continuamos aún a la expectativa de que las promesas del Señor sigan tomando lugar, se sigan efectuando, principalmente aquellas promesas espirituales que están reservadas para la novia del Señor Jesucristo, para aquella a quien el Señor le está mostrando su palabra, aquella donde Él se está revelando de una manera humilde, de una manera sencilla, revelando su santa y bendita palabra. Un saludo y un recuerdo, un abrazo para todos mis hermanos. Reciban una cordial bienvenida. Estamos hablando ya hace un tiempito largo sobre este mensaje de la adopción, el cual creo que iniciamos en el mes de octubre del año pasado, del año 2020, y hemos avanzado. Hemos dicho muchísimas cosas respecto a este mensaje que predicó el profeta en 1960, a mediados del mes de mayo. Él predicó 4 series, 4 mensajes, y en un solo libro colocó este mensaje adopción, del cual nos hemos referido, y hoy vamos a tratar, si el Señor nos lo permite, de hacer un pequeño resumen de las cosas que se han dicho, aquellas cosas relevantes, pero también de concluir este mensaje y mirar todos aquellos aspectos importantes y relevantes, el cual pueda ayudar a nuestra fe y pueda enfocarnos en el camino correcto de la revelación correcta para poder avanzar y por ende alcanzar estas promesas del tiempo del fin. Entonces quiero invitarte, amado hermano, tú que me estás escuchando, quiero invitarte que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 1, y vamos a leer los primeros versículos de esta lectura. Vamos a leer la palabra en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Repito, la cita se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer los primeros versículos, que fue la cita, la escritura que tomó el hermano William Marion Branham para desarrollar este tema de adopción. Y hay un mensaje también que nos habla de este mensaje de adopción, el cual se llama A él oíd, y él lo predicó en diferentes fechas. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre derramada del Señor Jesucristo, el perdón de pecados, invocando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo bíblico, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Estos son la iglesia novia que ha partido y ha partido siendo novia, y los que estamos vivos a la espera de la transformación. Ellos esperan la resurrección, nosotros esperamos la transformación de este cuerpo.
En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, creemos que este es el tiempo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, de ese rapto y de reunir estos dos tiempos o estos dos momentos, los que murieron en Cristo Jesús en resurrección y los que vamos a ser transformados, los que estamos en vida, como decía el apóstol Pablo. Así, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, estos son los que murieron en Cristo Jesús y que hacen parte de la novia, como las que están en la tierra, nosotros que estamos con vida y vamos a ser transformados. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, dice el apóstol Pablo. En Él también vosotros, es decir, nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esta fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza que resucitó al Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, también nos resucitará a los que han muerto en Cristo Jesús y nos transformará a nosotros los que estamos en vida, para irnos en el rapto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza al Señor Jesucristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Yo te invito que una vez más oremos. Padre y Dios, su santa y bendita palabra ha sido hablada. Ella ha sido revelada también por su profeta Malaquías 4:5, por el mensajero de la edad, por el hermano Branham, mensajero de esta edad de la Odisea, el cual vino y partió, mi Señor, y está esperando la resurrección para que junto a todos nuestros hermanos sea levantado y sea unido, juntado a este pueblo que vive y que espera también su transformación. Padre, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, mis amados hermanos, una vez más. Estamos hablando de esta adopción y queremos hacer un mayor énfasis, un hincapié, como colocar esto de manera resaltada por la importancia por la cual es revestido este mensaje urgente casi de adopción. Quiero decirte, amado y precioso hermano que me escuchas, ministros de todas las iglesias, hermanos que siguen este mensaje y todos los hermanos que nos escuchan, que este es uno de los mensajes más relevantes, es uno de los mensajes más importantes para nuestra redención, el cual es la adopción, mensaje que había estado oculto durante mucho tiempo, pero que por medio del profeta Malaquías, según el cumplimiento de las escrituras, Malaquías 4:5, el profeta de la edad, misterio que ahora ha sido revelado a sus santos con el fin de que puedan prepararse. Quiero decirte, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado este mensaje por medio de su ángel. Y dice la palabra que
¿Cómo podemos nosotros recibir algo de parte de Dios o tener fe en algo si no sabemos, si no conocemos aquello? Por eso en la serie de mensajes que predicó el profeta de la edad, él decía, ¿cómo puede alguno recibir el Espíritu Santo sin saber qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo si no sabe qué es el nuevo nacimiento? Y peor aún, si no sabe cómo se nace de nuevo. ¿Cómo una persona pudiera entonces en este momento llegar a la estatura de un varón perfecto si desconoce, primero, que hay un mensaje que se llama la estatura de un varón perfecto, y que así como existe un mensaje, también hay un procedimiento, hay una forma para alcanzar, para llegar a esa estatura de un varón perfecto? ¿Y cómo podría alguien creyente llegar a la adopción si desconoce la adopción, si desconoce que hay un mensaje, que hay una promesa de adopción para los hijos que deben de hacer rapto? Entonces, esto principalmente es para los ministros, todos los ministros que Dios ha colocado. El último ministerio de la novia gentil, ese ministerio que tiene una misión y una tarea muy importante. Primero, que es la de traer unidad. Pero unidad, mi amado hermano, no en cuanto a una reunión de hombres, sino unidad en la palabra, unidad en los cumplimientos proféticos, unidad en la revelación de la hora. Y el profeta en este mensaje de adopción, él dijo que el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, era un mensaje muy importante, muy glorioso, pero que no lo era todo. Que el Espíritu Santo continuó más adelante y que ahora estamos en la dispensación de la adopción. Ahora, si estamos en esta dispensación de la adopción, es muy importante, principalmente los que enseñan, los que están guiando al pueblo, los ministros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los pastores, los apóstoles y los profetas. Todo el ministerio en la iglesia debe de apuntar, debe de señalar, debe de dirigir, debe de orientar, de guiar a todos los creyentes a esta promesa de adopción. Pero no solamente diciendo que tienen que ser adoptados, como en alguna ocasión los ministros de antaños predicaban, y aún los ministros de hoy muchos predican que usted tiene que recibir el Espíritu Santo, que las personas tienen que recibir el Espíritu Santo, que las personas tienen que nacer de nuevo, pero están confundidos porque ellos dicen, han reconocido, han identificado que hay un Espíritu Santo por medio de las Escrituras, que hay un Espíritu Santo que recibir, que hay un nuevo nacimiento por el cual se tiene que experimentar, pero no saben cómo una persona puede nacer de nuevo, no conocen la metodología, el proceso para que las personas nazcan de nuevo. Entonces se quedan solamente en el dicho, se quedan solamente en el decir, en la teoría, que la iglesia tiene que nacer de nuevo, que la iglesia tiene que recibir el Espíritu Santo. Pero hermano, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo se nace de nuevo? Y de eso hemos hablado ampliamente. Por eso, si tú quieres conocer de estos misterios, mi amado hermano, que están en la Biblia y que están siendo revelados a su novia, a su manada pequeña, que ya fueron revelados. Nosotros solamente somos repetidores de lo que el mensaje dice, de lo que el profeta de la edad dijo. Entonces, si queremos conocer cómo una persona puede nacer de nuevo, principalmente los ministros, porque ellos tienen una gran responsabilidad de llevar al pueblo, de llevar a la grey, a los cumplimientos proféticos de la hora, no de estancarlos, no de mantenerlos en un mensaje pasado, no de estar llenándolos de tantos misterios y de tanto conocimiento intelectual. Todas estas cosas son muy importantes, todas estas cosas son muy oportunas y todo lo que usted quiera. Pero el ministro hoy, el ministerio hoy debe estar apuntando, llevando a la iglesia a nacer de nuevo y por ende llevándolos a la adopción. Y estos ministros tienen que ser entrenados, tienen que ser preparados, tienen que ser capacitados, instruidos, mi amado hermano, en la adopción. Mira, mi amado hermano, si el profeta cuando predicó la serie de mensajes, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Y cómo sé si lo tengo o no? Él dijo, llevó a la iglesia diciéndoles que los ministros tenían que ser instruidos. Dice, vamos a hacer una reunión para instruir hombres, ministros jóvenes, para que todos aquellos que quieran recibir el Espíritu Santo, que están buscando el Espíritu Santo, puedan estar en los hogares de estos hombres. Ministros instruidos
¿Instruidos en qué? Pues efectivamente instruidos en cómo recibir el Espíritu Santo. Entonces hoy también deben de haber hombres ministros instruidos en cómo puede venir la adopción, porque Dios ha constituido un ministerio, de acuerdo a Efesios 4, 11 al 16, para traer unidad, para traer la perfección, para traer todas las virtudes de la estatura de un varón perfecto y por ende para que el pueblo alcance la adopción. Entonces quiero que entendamos que este es el mensaje más relevante, es el mensaje más importante. Todos nosotros tenemos que alcanzar esa adopción. Todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. Todos nosotros tenemos que llegar a esa estatura de un varón perfecto. Hablaba con un hermano y él me decía, hermano, pero estas cosas están sucediendo de manera misteriosa. Esto está sucediendo en la novia, de manera secreta. Y yo le decía, claro, estoy de acuerdo con usted, hermano, pero tienen que haber unas señales internamente entre ese ministro o entre esa persona, ese creyente, que este mensaje de adopción, que este mensaje del nuevo nacimiento está dejando huellas en su vida. Y esto tiene que manifestar y expresar, aunque sea de manera sencilla y humilde, pero debe de expresar, debe de manifestar a la persona del Señor Jesucristo en cada uno, en cada individuo, en cada creyente. Entonces yo sé que estos son mensajes dedicados, son mensajes solamente para la novia, pero debe estar predicándose. Debe haber un pueblo que debe estar predicando y esperando y creyendo en este mensaje, porque el enemigo va a tratar de venir y desenfocar al pueblo y los va a tratar de meter en muchos temas más, de enredarlos y meterlos en muchos temas más, los cuales no van a ser oportunos ni pertinentes para el rapto, mi amado hermano. Recordemos todos que nosotros, la iglesia, se está preparando es para un evento que está a punto de finalizar, el rapto. Por eso usted me escucha constantemente decir que no ha finalizado el rapto, pero que ya empezó. ¿Y empezó cómo? Mira, esta columna, esta nube que tú ves aquí atrás, que tengo de fondo, esta nube es la constelación de 7 ángeles que el 28 de febrero visitaron al hermano William Marion Branham, al mensajero terrenal. 7 ángeles que vinieron para entregarle un mensaje de los sellos, la revelación de los sellos. Y el único que tenía los sellos en su mano abierto, porque los abrió, fue el Cordero, fue el Señor Jesucristo. Y dice que Él bajó, mi amado hermano, en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que bajó. Y bajó con el libro abierto y se lo entregó al mensajero. Entonces Apocalipsis 10 se cumplió. Y podríamos decir que fue el descenso del Señor Jesucristo para revelar estos sellos, para preparar, para raptar, porque la segunda venida del Señor Jesucristo es secreta y yo creo que Él ha venido de manera secreta y está haciendo un trabajo pre-rapto, está haciendo un trabajo de rapto para que esta manada pequeña, esta novia, esta esposa, esta señora elegida pueda irse con Él. Y Él está revelando esto es a sus pequeños, solamente a ellos. Entonces a los ministros que hacen parte de este grupo, le está revelando, le está mostrando la manera como pueden enseñarle al pueblo a hacer rapto. Porque también escuchamos que el rapto y el rapto y el rapto para acá y el rapto para allá y todo lo que tiene que ver con el rapto, pero no estamos enseñando cómo el pueblo puede ser raptado. No estamos enseñando los mensajes que van a generar o van a producir la fe de rapto que está en el mensaje de la hora, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, se han dicho muchas cosas. Si quieres conocer un poquito más de este mensaje, se han dicho mucho del mensaje de la adopción, porque todo está entrelazado. El rapto, la adopción, la estatura de un varón perfecto, el nuevo nacimiento, la apretura de Jacob, la tercera etapa en plenitud, el poder de la palabra hablada, la restauración, la transformación, la voz de arcángel. Todo está entrelazado en el séptimo sello, que es lo último. Y el séptimo sello es secreto, es la venida del Señor Jesucristo de manera secreta. Luego el Señor Jesucristo está en este medio trabajando con esa manada secreta, pero como Él lo dijo, su segunda venida es secreta para raptar y el rapto ya empezó y Él continúa el rapto hasta el final. Entonces el Señor Jesucristo está en nuestros medios. ¿Qué se ha dicho? Se han dicho muchas cosas. Si quieres conocer un poco más, ve a la biblioteca de este canal de YouTube, Último Ministerio, la Novia Gentil, y en la lista de reproducción, en la lista de mensajes, vas a encontrar una serie denominados la adopción. Ahí vas a encontrar todo lo que se ha hablado del rapto, incluyendo este último mensaje. ¿Qué hemos dicho respecto a la adopción? Mira, mi amado hermano, si bien cierto no hay una forma mágica para que el pueblo llegue
a alcanzar la adopción, si hay unos pasos, si hay un procedimiento. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, como lo predicó el profeta, porque no podemos desviarnos, no es lo que yo diga o lo que otro ministro más diga. Todo es importante. Todos los dichos, todas las enseñanzas de los ministros, sea cual sea su oficio, es importante siempre y cuando se mantenga en la palabra, siempre y cuando se mantenga y se sostenga en el mensaje de la hora. Nosotros no podríamos decir algo diferente a lo que dijo el profeta a la edad. Claro, tenemos que entender esto. Tenemos que entender lo que el mismo profeta dijo. Digan lo que dicen las cintas. Decir lo que dicen las cintas no solamente es repetir textualmente, es no desviarse de la doctrina, es no desviarse de la revelación, es no traer un mensaje diferente a lo que él ya predicó. Claro, nosotros podríamos decir con otras palabras, nosotros podríamos ejemplificar. Y todo esto ayudaría a que el cuadro se aclare un poco más, a que la novia entienda un poco más, a que el cuadro se aclare un poco más. Pero no es una doctrina de nosotros, no es un mensaje de nosotros, es un mensaje que fue dado al séptimo mensajero, al hermano William Marion Branham. Y nosotros que hemos tenido el tiempo por medio de ejemplificaciones que ha hecho el Espíritu Santo en cada uno de los oficios y cada uno de los ministerios, lo que ha hecho es aclarar un poco más el cuadro desde que se dijo, mi amor hermano. Entonces, decir lo que dice el profeta, decir lo que dice en la cinta es no adulterar la doctrina, es no adulterar la revelación dada. Entonces, ahí tenemos que mantenernos, todos nosotros, los ministros, todos tenemos que mantenernos es en la revelación dada una vez a los santos. Entonces, ¿qué dijo el profeta? Porque fue él que lo dijo. Él dijo, el nuevo nacimiento es lo primero. Entramos al proceso de adopción por medio del nuevo nacimiento. Esto a manera de resumen. Entonces, lo importante es que el pueblo nazca de nuevo, que la iglesia del Señor, que la manada pequeña nazca de nuevo. Y una vez que ha nacido de nuevo, lo cual se consigue por medio de las 3 etapas de gracia que el mismo profeta predicó, justificación, santificación y el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Son 3 etapas. Justificación tipificando o ejemplificando el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. La sangre, que es la segunda etapa de gracia, que es la santificación para el nuevo nacimiento, es la sangre. Entonces es la santificación del creyente. Yo decía ayer en Tres Puertas, en la iglesia que está en Tres Puertas, los hermanos que nos escuchan allá, que se congregan allá, a los cuales les envío un fuerte abrazo y un saludo. Yo les decía en la enseñanza de ayer que así como se nace en lo natural, es también como se nace en lo espiritual. Hay 3 pasos. Lo natural, nacimiento natural conlleva agua, sangre y vida. El nacimiento espiritual conlleva agua, sangre y vida también. El agua es el bautismo en el espiritual. La sangre es santificación, pero tú no te santificas a ti mismo, tú no te puedes santificar. Jesús dijo que somos santificados por medio de la palabra que recibimos en lo más profundo de nuestro corazón. No solamente es oírla, no solamente es decir, sí, yo la escucho, es escucharla y bajarla a lo profundo del corazón. Y esa palabra va haciendo una limpieza, nos va separando, nos va limpiando, porque Dios no puede habitar en un vaso sucio. Cuando Dios ha hecho su trabajo en la segunda etapa de la gracia, que es la santificación por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír, entonces él considera que el vaso está limpio. Cuando ha hecho el trabajo de santificación, de limpieza, entonces ahora Dios sí puede venir y habitar en un cuerpo, es decir, venir y bautizarnos con su Espíritu Santo, venir esa vida, esa Zoe, ese Zoe que es vida eterna, por medio del bautismo en fuego del Espíritu Santo, venir a nosotros y llenarnos con su Espíritu Santo. Entonces, cuando eso sucede, que fue lo que sucedió en Pentecostés, ocurrió el nuevo nacimiento, finalizó el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento tiene un inicio, pero tiene un final también. El final es el bautismo del Espíritu Santo, es ser lleno del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés. Entonces, amado hermano, pero el profeta dice, pero no lo es todo. Recuerda, el profeta fue enviado para llevar al pueblo a la adopción. Entonces, cuando el profeta estaba trabajando y empezó a trabajar en estos mensajes de cómo se recibe el Espíritu Santo, colocarlos en línea para que pudiese entrar al proceso de adopción, entonces él dijo, el nuevo nacimiento es importante, pero no lo es todo, es el inicio. Después del nuevo nacimiento, después de recibir el Espíritu Santo, entonces continúa lo siguiente, que es la estatura de un varón perfecto. Y también lo predicó el profeta y dijo que hay 7 virtudes, de acuerdo a la escritura en segunda carta del apóstol Pedro.
Entonces, esta estatura de un varón perfecto, el profeta es enfático y dice cómo vienen estas virtudes. Y él dice, ahora, estas virtudes vienen por el ministerio quíntuple, porque a unos constituyó Dios apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros y todos estos ministerios. Entonces yo no puedo cambiar el orden, yo no puedo cambiar la forma como Dios lo dijo, no un solo mensaje, el profeta lo dijo en muchísimos mensajes, que las virtudes, la perfección viene por medio de la palabra hablada del ministerio quíntuple, porque este ministerio quíntuple obraría ahora en continuidad al ministerio de Malaquías 4.5, porque el trabajo de Malaquías 4.5 era restaurar la palabra. El trabajo de Malaquías 4.5 era revelar los misterios. Y él cumplió esta comisión, él cumplió esta misión y se fue. Dios no le dio a Malaquías 4.5 el perfeccionar. El perfeccionar se lo dio fue a Efesios 4.11 al 16, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo también al propio mensaje. Y es ahora en la voz de estos oficios mayores en la iglesia que Dios traería la unidad y también las virtudes de la estatura de un varón perfecto. Entonces, recapitulando, lo primero es nacer de nuevo. Después de nacer de nuevo es el proceso de la estatura de un varón perfecto por medio del ministerio quíntuple. Y lo segundo, o lo tercero y lo último es la adopción. Dice el profeta que ya la adopción, mi amor hermano, es obediencia plena a la palabra. Mira, todo esto viene por medio del escuchar la palabra, pero la palabra sazonada, la palabra de la hora, la palabra que va a efectuar la obra. Dios, para poder traer el nuevo nacimiento, tuvo que traer el mensaje del nuevo nacimiento y enseñar el nuevo nacimiento. Y hasta que el pueblo pudiera bajar a esa revelación del nuevo nacimiento y esa necesidad en el pueblo del nuevo nacimiento. Una vez agotado el nuevo nacimiento, Dios enviaría entonces un mensaje un poco más profundo, un mensaje un poco más elevado. En este caso sería la estatura de un varón perfecto. Y una vez agotado y bajado al corazón, revelado al pueblo y creada la necesidad de llegar a esa perfección, entonces Dios enviaría un mensaje un poco más elevado, que es la adopción. Entonces todo esto va escalonado. Pero todo esto lo tienen que trabajar los ministros, los oficios. Entonces, adopción, dice el profeta, adopción es cuando nosotros nos sometemos, cuando somos obedientes, pero dentro del proceso de adopción, dice el profeta, que van a venir unas pruebas. Mira, el Señor Jesucristo, después que recibió el nuevo nacimiento, después que recibió el Espíritu Santo, Él fue colocado ahora en un proceso de adopción. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto para ser probado por Satanás. Y duró 40 días de ayuno, pero después de todas estas cosas, siguió padeciendo, viviendo. La Escritura dice que el nuevo nacimiento no lo es todo. Y lo dice el profeta aquí en este mensaje que quiero leerte. Hebreos capítulo 5, dice él en este mensaje. Dios nos ha prometido por un pacto juramentado. Uno, que Él no puede mentir. El otro, que Él hizo un juramento además de eso, que Él nos levantará en el día postrero. Eso tiene que ver con resurrección. Y nos dará vida eterna. Sabiendo que después que hemos sido llamados, que dijo que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó para la adopción como hijos por medio de Jesucristo. Y Él nos conoció antes. Él nos llamó y cuando Él nos llamó, Él nos justificó. Nosotros no podemos justificarnos, así que Él nos justificó por la muerte de su propio Hijo. Aquellos que Él justificó ya los ha glorificado. La palabra ya se habló. Mira lo que dice el profeta aquí, la palabra ya se habló. Y nosotros simplemente vamos de camino, caminando, regocijándonos en nuestro camino a la gloria. Concédele fe a la gente y permite que los malos hábitos y cosas que están sobre el pueblo, que ellos se las sacudan en esta mañana con esta palabra de Dios, la cual es un ancla del alma, firme y segura. Permite que ellos se sacudan de sus hábitos, sus pequeños mal genios y las cosas que han estado, como dijo Pablo en la siguiente parte del mensaje. Dentro de unos días,
Echemos a un lado todo peso de pecado que fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros, mirando el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien fue tentado en toda forma como nosotros lo somos, pero sin pecado. Se permitió que él fuera tentado, pero él no cedió ante la tentación. Y nosotros somos tentados a pecar, pero nunca a ceder, porque la vida que está en nosotros es el ancla de nuestro destino eterno, y estimamos eso como sagrado en nuestro corazón. Pero recuerda, antes de correr la batalla, tiene que estar esto, tiene que estar el nuevo nacimiento. Antes de empezar una carrera de la fe, la que está por delante, tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque de lo contrario, mi amado hermano, vamos a perecer. No va a ser fructífero, no va a ser posible. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Él también predicó aquí para que fue dado el Espíritu Santo. Y quiero leerte este extracto donde el profeta, hablando de la adopción, de este proceso de adopción, dice aquí en para qué fue dado el Espíritu Santo. Recuerda que el profeta fue enviado para preparar a esta novia con su mensaje, porque una de las cosas, no tanto su vida, no tanto en su ministerio como hombre, porque su ministerio como hombre fue de traer un mensaje. Dios le entregó el mensaje, pero él ya cumplió eso, ya él trajo el mensaje, ya le entregó el mensaje. Mira, el mensaje está grabado, el mensaje está en cinta, el mensaje está en libros, y el mensaje tiene que estar también en los corazones de sus ministros, porque por medio del mensaje es que logramos esta continuidad para la perfección y para la adopción y para el rapto. El profeta dice aquí, mi amado hermano, quiero que me prestes mucha atención. Quiero que le prestes atención a esto que dice el profeta aquí, para que podamos concluir este mensaje de adopción. Él dice, el siguiente acontecimiento era un nacimiento. Esto está en ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Fue predicado en marzo del 59. Entonces él dice, el siguiente acontecimiento era un nacimiento en ese hogar, que era cuando el Espíritu Santo, ¿lo ven?, otro espíritu entraba, el cual era un hijo. Ese hijo no estaba completamente al mando. Es decir, ¿qué dice el profeta aquí? Cuando sucedía un nacimiento en ese hogar de ese hombre potentoso, ese hombre rico, ese hombre que tenía muchas acres de tierra, tenía ganado, tenía personas a su cargo, esclavos, tenía todo tipo de riquezas, él no podía gobernar todo. Entonces él estaba pendiente a sus negocios. Entonces él dice, cuando ese hombre se casaba, dice, lo primero que venía a ese hogar era un nacimiento. Quiero que me vayas entendiendo la parte espiritual. El profeta dice, el cual era un hijo. Ese hijo no estaba completamente al mando, ni tampoco era heredero. Es decir, un nuevo nacimiento no te coloca al mando. Un nuevo nacimiento no te coloca en posición de gobernar. Un nuevo nacimiento no te coloca a la par o a la imagen o a la posición que perdió Adán antes del pecado, que es la restauración que Dios quiere hacer. ¿De qué está hablando el profeta allí? Y si podríamos de pronto buscar algunas escrituras para ejemplificarlo un poco, podríamos mirar entonces aquí en la escritura que se encuentra en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Quiero que me acompañes en la escritura para que puedas entender un poquito de qué está hablando el profeta. Gálatas capítulo 4, con respecto a esta parte aquí de para que fue dado el Espíritu Santo. Mira, dice en Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero también digo, este es el apóstol Pablo hablando de este misterio de la adopción. Él dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, él es un niño, él nació de nuevo. Un niño que nace en una familia, pero es un niño no es colocado al mando, un niño todavía no hereda. Él es heredero, pero él todavía no puede heredar. Entonces dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre es cuando ese hijo crece y entonces entra en el proceso de adopción. El proceso de adopción no es nada diferente a que ese hijo sea sometido a duras pruebas, a que su carácter sea comprobado, su carácter sea revisado para ver si
se le puede asignar, se le puede delegar la responsabilidad de todo lo que el padre tiene. Si será capaz, si será responsable de manejar los negocios del padre. De lo contrario, si después del proceso de adopción él muestra que no es capaz, que no es responsable, que no es una persona digna para colocar en los negocios del padre, de las riquezas del padre, el padre no lo adopta. ¿Es un hijo? Sí, va a ser un hijo, pero Dios no lo va a adoptar porque va a espifarrar, va a destruir, va a dañar todo lo que el padre consiguió. Entonces, eso es lo que está hablando aquí en las Escrituras, de cierta manera, en forma de parábola. Dice el apóstol Pablo, sino que está bajo tutores. Mira lo bonito de esto. Voy a repetir la escritura. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, él nació de nuevo, es un niño, pero el apóstol Pablo dice, pero en nada difiere del esclavo. O sea, ese padre de familia tiene esclavos y tiene hijos, pero mientras que el niño se mantenga niño, se mantenga pequeño, se mantenga en esa edad, dice, en nada difiere, en ese momento, en esa etapa, en esa edad, en nada difiere de un esclavo. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero en esa edad en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores. Entonces, el esclavo no está bajo tutores, el que es colocado bajo tutores es el niño que nació de nuevo, cuando está en edad. Entonces, cuando está en edad, Dios le coloca tutores, maestros. ¿Y quién cree usted que son los tutores hoy? ¿Quién cree usted que es el tutor hoy de esos niños? Es el Espíritu Santo. Amén, amén. Así es el mejor tutor, es el mejor maestro, es el mejor criador de niños nacidos de nuevo. Pero, amado hermano, el Espíritu Santo, ¿dónde? ¿El Espíritu Santo en quién? ¿El Espíritu Santo cómo? Es lo que el ministerio tiene que saber. Es el Espíritu Santo en el ministerio quíntuple. Es el Espíritu Santo, dice aquí, curadores, ministros, llenos del Espíritu Santo. Claro que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ministros que han sido colocados para pastorear. Ministros que han sido colocados como profetas, como evangelistas, como apóstoles. Y todos estos que han sido constituidos por Dios para continuar la obra de restauración a perfección, porque Malaquías 4:5 restauró, trajo los misterios, reveló los misterios, pero Efesios 4:11 al 16 continúa con perfección y adopción. Entonces él dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No es el nuevo nacimiento, ahora es la adopción de hijos, porque solamente los hijos son los que son adoptados. Aquí en el occidente se adopta es a los extraños, se adopta es a otros niños. Familias adoptan niños porque no pueden tener hijos. Acá esta ley no era esa, no era de esta manera. En el oriente, el mismo padre adoptaba a sus propios hijos si eran dignos de ser adoptados. De lo contrario, no eran adoptados. Pero primero tenía que tener un hijo. Primero ese padre, ese hogar tenía que tener nacimientos para después poder adoptarlos. Entonces, en el oriente se adopta ese al mismo hijo, pero después de una prueba, de una dura prueba, de dificultades, de luchas, para probar el carácter de ese hijo, para saber que ya ha crecido uno, porque tiene que alcanzar una edad de madurez, y en esa edad de madurez ser probado para saber si es digno, si es capaz, si es responsable, si puede gobernar o no puede gobernar. Entonces, de eso se trata, mi amado hermano, esta adopción en síntesis. Entonces, amado hermano, es lo que dice el profeta aquí en este mensaje para que fue dado el Espíritu Santo. Dice, el cual era un hijo, nacía un hijo. Él era un hijo. Ese hijo no estaba completamente al mando, ni tampoco era heredero hasta que tenía cierta edad. Entonces, no se podía quedar como niño. Nosotros nacemos de nuevo. Y la Escritura dice, así es todo aquel que es nacido de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. O sea, es todavía un niño, no tiene todavía mayor conocimiento, no tiene mayor revelación, carece de muchas cosas, tiene que ser probado, tiene que crecer. Y una vez que ha crecido, porque así como en lo natural también lo espiritual, cuando nacemos de nuevo, nacemos como niños, pero dentro del proceso vamos creciendo y cuando ya alcanzamos una edad, ahora tenemos que ser probados. Entonces dice el hermano Brana, hasta que tenía cierta edad, y el primero tenía que ser probado, sí, y luego ellos tenían la ley de la adopción para
ustedes, ministros, mire, esto es para nosotros, el ministerio que continuaría la obra de perfección, hacia perfección, de restauración hacia perfección. Él le dice, para ustedes, ministros, el posicionamiento de un hijo es de lo que estoy hablando ahora, ¿ven? Entonces era cuando él llegaba a la posición, a donde era adoptado. Y hoy muchos ministros no saben esto. Hoy muchos ministros no le dan la importancia a esto. Hoy muchos ministros hablan del Espíritu Santo, pero el profeta le está llamando la atención y le está diciendo, mira, te estoy hablando ahora de adopción, de colocación. Y tú como ministro tienes que saberlo. Tú como desempeñando un oficio constituido por Dios tienes que saber y tienes que llevar al pueblo ahora a adopción. Pero primero tiene que nacer de nuevo. Este pueblo ha tenido que nacer de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, el ministerio tiene que llevarlos al nuevo nacimiento. Y después del nuevo nacimiento tiene que llevarlo a la adopción. Y es una obra que la hace el Espíritu Santo. Entonces, esto no es intelectual. Este es que el Espíritu Santo, guiando a su manada pequeña, sabe cuando el pueblo ha nacido de nuevo y entonces después empieza a inquietar y a trabajar con la adopción. Entonces él dice, llegaba a la posición a donde era adoptado. Jesús nos dio una bella ilustración de esto allá en el monte de la transfiguración. Como he dicho, Dios nunca se aparta de sus leyes para hacer alguna cosa. Si usted tuviera un pozo artesiano en este monte soplando agua por el aire y en este otro monte por acá, usted tiene una cosecha secándose, usted puede pararse sobre este monte y gritar, oh agua, fluye y por aquí y riega mi cosecha, oh agua, llega a mi cosecha. Jamás sucederá. Pero si usted trabaja de acuerdo a las leyes de la gravedad, usted puede irrigar esa cosecha. Si usted tiene aquí a un hombre enfermo, un pecador postrado aquí, o un hombre que quiere vivir correctamente, pero que no puede dejar de beber, de fumar, o las concupiscencias y esas cosas, si usted tan solo obra de acuerdo a las leyes de Dios, permite que el Espíritu Santo entre, entonces el tal ya no se pertenece. Él dejará todo eso porque el Espíritu Santo toma posesión de él, pero usted tiene que obrar en armonía con las leyes de Dios, las reglas de Dios. Entonces eso es lo que estamos hablando. El ministro hoy, los pastores hoy, los que desempeñan algún oficio hoy, no pueden llevar a la gente a la adopción por su propio conocimiento, por lo que ellos creen o consideran que es adopción. Mira, nosotros carecemos de tanta revelación muchas veces, que yo he escuchado personas que dicen a otros, y ministros aún, veteranos en este mensaje, que creen que con entregarle el mensaje físico a un hermano, ya el hermano recibió el Espíritu Santo. Y eso no es de esa manera, eso no obra de esa manera. El mensaje del Espíritu Santo, amén. El mensaje es Dios, amén. Pero el mensaje vino para declararnos, para mostrarnos cómo se nace de nuevo, cómo recibimos el Espíritu Santo, cómo llegamos a la estatura de un varón perfecto. El hecho de recibir el mensaje físicamente no significa que ya tú tienes el Espíritu Santo. Y hay personas que lo creen de esa manera. Hay hermanos que lo creen de esa manera. Hermano, ya yo tengo el Espíritu Santo y me muestran el mensaje porque tengo el mensaje, porque yo lo creo, porque yo lo acepto. Mira, yo he visto muchas personas que han dicho, que han dado esas declaraciones y con el tiempo se van para el mundo, con el tiempo se van para otra iglesia. Y entonces, ¿qué pasó allí? Porque les han enseñado algo errado. El mensaje es de Dios, amén. El mensaje es Dios, amén. El mensaje del Espíritu Santo, amén. Pero tú tienes que recibir el Espíritu Santo. Tú tienes que nacer de nuevo, de acuerdo a cómo está planteado ahí en el mensaje. Hay otra escritura que me gustaría compartir contigo en esta noche para finalizar. Y él dice, las leyes de adopción, de eso ya hablamos un poquito. Dice, vamos a llevarlo aquí a las leyes de adopción. Dice, y Dios llevó a cabo las leyes de la adopción. Ellos levantaron la mirada y vieron a Jesús y sus ropas brillaban blancas como relámpago. Y una nube los cubrió y una voz salió de esa nube y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Me sentaré ahora, pues no tengo más que decir. Lo que él diga es ley y verdad. Eso sucede cuando finaliza la ley de la adopción. Ahora, la iglesia ha pasado por esas escuelas. Ella se casó allá atrás, hace mucho tiempo, y llegó a ser una denominación, una organización. Pero si usted nota, el nacimiento produjo algo diferente. Cuando un hijo nace, produce algo diferente. Y ha llegado ahora al punto donde la iglesia pentecostal, con el nuevo nacimiento, ha sido probada y examinada. Y ahora está llegando a un lugar. Dios no lidia con la iglesia simplemente como una organización. Él no lidia con la iglesia como un grupo de personas. Él lidia con la iglesia como individuos, con cada individuo en la iglesia. Y ahora ha llegado a un tiempo, y no es ningún secreto, todo lo vemos cuando se prueba a un hombre y Dios lo ama. Él lo lleva al lugar cerca de sí y allí delante de ángeles, presta atención a esto,
Y allí delante de ángeles, con mayúscula, él hace algo por él, lo exalta a la presencia de Dios y le da dones y lo llena y lo ordena. Esa es la edad de la cual estamos viviendo. El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos, que santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales, ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Entonces será tan poderoso ese cuerpo que entrará a este grupo, una iglesia, que sacará a los demás de las tumbas. Allí habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Ellos vivieron en un día bajo eso. Nosotros vivimos en otro día. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate que el profeta aquí está hablando que estamos en esa nueva dispensación de adopción. Y él está hablando que nosotros recibimos este Espíritu Santo para poder avanzar hacia la adopción, para que esto se pueda manifestar en su manada pequeña, en su iglesia. Amado hermano, hay unos hermanos que esperan a que la novia sea totalmente, llegue a ese lugar, a esa posesión. Pero mira, hay muchos hermanos creyentes, ministros, lo digo con mucho respeto y lo digo también con mucho amor y con mucha humildad en mi corazón. Hay muchos hermanos que hablan de esta adopción, que han sido constituidos, que han sido colocados por Dios y sin embargo no los vemos haciendo la obra de adopción. No lo vemos haciendo la obra de este ministerio nuevo que tiene que llevar al pueblo hasta la estatura de un varón perfecto, hasta el nuevo nacimiento. Y están enredados diciéndole, como te decía hace un momento, dándole el mensaje físico a la gente y diciéndole, ya tú recibiste el Espíritu Santo. O diciéndole, si tú escuchas la cinta, ya con eso ya es suficiente. No es así, amado hermano. No estás haciendo la obra real que debe de manifestar el verdadero Efesios 4:11 al 16, que es llevar al pueblo. Un ministro ordenado llevará al pueblo a estas virtudes. Será ordenado, Dios le dará dones, Dios lo posicionará, le dará confianza para llevar a su grey, a su manada pequeña, hasta estas promesas, las cuales estamos hablando, principalmente de la adopción, que es el mensaje final. Finalizo con esto. El profeta dice en este mensaje: usted, la iglesia, está esperando por mí y por usted. Es tiempo de adopción, dice el profeta. Pero es que, hermano, con mucho respeto, hoy se predica de todos los misterios, las trompetas, las copas, los sellos, las edades. Se predica profundamente de todo. Pero ¿por qué no se predica profundamente en cada mensaje para generar la importancia, para generar la necesidad en el pueblo? Que si no nacemos de nuevo, estamos perdidos. Que si no somos adoptados, estamos perdidos. El profeta dice, usted tiene que ser adoptado, adopción, es tiempo de adopción, cuando Dios puede vaciar en nosotros su plenitud, su poder, su resurrección, que cuando la iglesia y Cristo lleguen a estar tan unidos, unidad, ¿quién lo trae? El ministerio del tiempo del fin. Tan unidos, Cristo llega a ser visible entre nosotros y levante a los muertos y nos vamos en rapto. Entonces fíjate todo lo que conlleva esta adopción, todo lo que conlleva este ministerio. Pero ¿cómo vamos a poder estar en unidad si hoy, cuando se nos dice que este ministerio debe estar mostrando unidad, es cuando más divisiones, es cuando más egoísmos, es cuando más separaciones por doctrina? Hermano, doctrina no nos puede separar. Lo que separa, como dice el hermano Juan Gavarri y el hermano Brana, es un mal espíritu. Entonces, hoy cuando más se debe manifestar la unidad, entonces cuando más vemos públicamente separaciones, divisiones, hermanos diciendo que lo que perfecciona es esto, lo que perfecciona es esto, y nos vamos a la Biblia y en ningún párrafo, en ningún versículo, en ninguna enseñanza del profeta vemos que esas son las cosas que enseña. Lo que enseña es lo que perfecciona es el Espíritu Santo por medio de estos ministerios. Así lo determinó Dios, así lo constituyó Dios. Y este ministerio no solamente es decir, sí, yo hago parte del ministerio, tiene que mostrar las evidencias, tiene que mostrar los frutos de que es un ministerio constituido por Dios y que está haciendo la obra, así como Malaquías 4:5. ¿Qué tal que el profeta dijera, no, yo soy Malaquías 4:5 y vengo a restaurar la palabra? Y cuando predicaba, lo que hacía era enredar las escrituras. ¿Qué tal que decía, yo vengo a revelar, a traer los misterios? Y cada vez que hablaba era cosa de sí mismo, que no tenía nada que ver con las escrituras, que no tenía nada que ver con revelación divina. Así es hoy en este tiempo. Si se habla de un ministerio de perfección, tiene que estar perfeccionando, tiene que estar llevando el pueblo a la adopción, tiene que estar llevando el pueblo a la promesa de la hora. Entonces, vigilemos, revisemos. De pronto muchos dirán, pero ¿cuáles son los pasos, hermano? ¿Cómo podemos llegar a la adopción? Para concluir,
Hermano, la adopción se logra, se obtiene, primero tenemos que nacer de nuevo, tenemos que recibir el Espíritu Santo, tenemos que ser llenados con ese Espíritu Santo y después Dios va a probar nuestra vida. Por eso tú no puedes desmayar, por eso tú no te puedes cansar, por eso, como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, porque mucha gente se sorprende. Dios mío, pero mira, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sacan del trabajo? ¿Por qué me pasa esto y lo otro? Porque Dios está probando tu carácter, porque Dios está probando qué hay en ti, porque Dios está afinando si realmente ese Espíritu Santo está aferrado, está agarrado por su palabra y por sus promesas, si verdaderamente hay paciencia, si verdaderamente hay fe, si verdaderamente hay amor y si todas estas virtudes están en ti. Entonces Dios las está probando para poder adoptarnos, mi amado hermano. Entonces la adopción viene después de pruebas, después de dificultades, pero no que tú te las busques, no por tus irresponsabilidades, no porque tú hagas cosas y tengas que pagar las consecuencias por ellas, no de esa manera, sino que, como dice la palabra, injustamente, con toda mentira os critiquen, os calumnie, diciendo todo tipo de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, es eso lo que Dios prueba. Si una persona recibe el Espíritu Santo y después del tiempo señalado por el Padre, Dios tiene que probar a ese Espíritu Santo en esa persona, ese ministro que dice que ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, yo te invito en esta mañana en esta noche, que revisemos nuestra vida, que revisemos nuestra fe, que miremos en qué hemos creído, que miremos si estamos enfocados o no estamos enfocados, si estamos en la palabra correcta o no estamos en la palabra correcta, si estamos esperando qué tipo de eventos, qué tipo de acontecimientos. Esto es secreto, esto es misterioso, esto es de forma secreta, mi amor hermano. ¿Por qué? Porque la segunda venida del Señor Jesucristo es secreta, porque el rapto es secreto, porque el séptimo sello es secreto y misterioso, y se está llevando a cabo es en la novia, un pueblo elegido, un pueblo predestinado, elegido. Entonces Dios en ello está trayendo estas palabras, Dios en ello está trayendo esta revelación y principalmente este desespero, porque un abismo tiene que llamar a otro abismo. Cuando el pueblo ha sido iluminado, cuando el pueblo ha aceptado, ha comprendido, ha creído por medio de sus ministros la necesidad de ser adoptado, entonces entrará ese desespero, ese clamor, esa búsqueda, ese clamor, ese desespero por obtener aquello que Dios ha prometido. Entonces, mi amor hermano, culmino diciéndote esto: si no nacemos de nuevo, si no llegamos a esa estatura, un varón perfecto. Yo sé que hay muchas personas, la perfección, como te decía la vez pasada, no es como el mundo la ve, como Hollywood la ve, como el mundo de afuera secular la ve. Es una perfección en Cristo y es una perfección de humildad, es una perfección de obediencia, es una perfección, mi amor hermano, en obediencia, en creencia, en sujeción a la palabra. Mira, hay muchos ministros que se les dificulta sujetarse incluso. Hay muchas ovejas, hay muchos hermanos que se les dificulta sujetarse a un ministerio. Tenemos todos que sujetarnos. Mi amor hermano, los ministros tenemos que sujetarnos a la palabra. Los ministros tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Porque el apóstol no puede decir que no necesita al pastor y no puede echarle agua sucia al pastor. El evangelista no puede echarle agua sucia al pastor o al misionero o al profeta o al maestro. Ellos no pueden estar peleando. Lo primero, tiene que haber una unidad entre ellos. Lo primero, tiene que haber un acuerdo. La palabra dice: si dos se pusiesen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier asunto, ponernos de acuerdo es ponernos de acuerdo a la palabra. Tenemos que identificar cuál es el mensaje de la hora. Alguien decía en una ocasión, tomado del profeta, del mensaje de la influencia de un hombre sobre otro, donde el profeta habla muy bonitamente, ilustra de que no podemos quitarle la pelota al que la tiene, hablando de fútbol. Y eso es correcto, pero ¿quién tiene la pelota? ¿Qué es la pelota? ¿Quién es el que tiene la pelota? No podemos creer que cualquiera tiene la pelota. Tenemos que saber cuál es el mensaje, cuál es la cancha, en qué cancha estamos jugando y cuál es la meta. Porque si no sabemos cuál es la meta, vamos a estar 22 hombres corriendo tras una pelota sin saber cuál es la portería, ni cómo es que vamos a hacer el gol, ni nada. No, tenemos que saber cuál es la meta y plantear las estrategias en el juego para poder cubrir a aquel hombre
que pueda llevar la pelota y pueda llegar hasta la meta cubriéndolos todos. Pero mi amado hermano, en síntesis, tenemos que saber que la meta es adopción. No es otra cosa, es adopción. Que la meta es rapto, que la meta es estatura de un varón perfecto. Y tenemos que saber cómo llegamos a esa meta. Tenemos que plantear las estrategias por el Espíritu Santo. Entonces no podemos estar desenfocando al pueblo. No podemos estar diciéndole al pueblo que es que tú vas a alcanzar la perfección si tú recibes el mensaje físicamente. Es que tú vas a recibir la perfección y la adopción si tú recibes el mensaje físicamente. No, eso hace parte. Pero el trabajo va más allá. Tienes que recibir el Espíritu Santo en su corazón, en su alma. Tienes que recibir la adopción realmente, tiene que ser adoptado. Y la adopción habla por sí mismo. El Espíritu Santo habla por sí mismo. Estas cosas hablan por sí mismo. Entonces yo no puedo decir que soy un ministro constituido por Dios para llevar al pueblo a la adopción, a la unidad, y vamos a ver que yo lo estoy llevando a la división. Y vamos a ver que yo lo estoy llevando a la destrucción. Y vamos a ver que yo lo que hago siempre es inyectar veneno, inyectar odios, inyectar la división del uno y del otro. No, mi amor hermano. Ahora, a causa de mi predicación, a causa de la enseñanza, que muchos no la vayan a recibir, bueno, ya esa es otra cosa, pero tenemos que saber, mi amor hermano, cuál es la directriz. Tenemos que saber cuál es el mensaje de la hora. Tenemos que ver cuál es el cumplimiento profético actual. Entonces, el cumplimiento profético, sin tanta vuelta, sin tanta cosa, dijo el profeta, estamos en la dispensación de adopción. Tenemos que llevar el pueblo a la adopción, no a una falsa profecía, no una falsa enseñanza. Entonces miremos y analicemos a dónde nos están llevando, a dónde nos están llevando los ministros, a dónde nos están llevando los que desempeñan un oficio. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia de rapto, que Dios nos dé fe de rapto, que Dios nos dé entendimiento, así como el Señor Jesucristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen dónde estamos. Finalizo con esto ahora sí, mi amor hermano. Recuerda la advertencia del profeta. No se puede dislocar, no se puede malinterpretar y no se puede colocar en un sazón diferente. No podemos predicar restauración cuando la restauración de la palabra ya se llevó a cabo. Nosotros no vamos a restaurar. Dios no nos mandó a restaurar. Entonces, llevar al pueblo a la restauración, decir que vamos a la restauración, estamos fuera de la sazón. Claro, el mensaje restaura. Primero es el mensaje y el mensaje se encarga de restaurar, pero nosotros tenemos que avanzar hacia la perfección. Entonces, que el Señor Jesucristo nos ayude, mi amado hermano, en este día en el cual estamos viviendo, porque podemos perdernos en la revelación, podemos perdernos en el camino que Dios ha determinado para que todos juntos lleguemos a esa tan anhelada promesa del tiempo del fin, que es la adopción, que es la estatura de un varón perfecto, que es la voz de arcángel, que es la tercera etapa en plenitud, que es la restauración de la palabra hablada, que es la resurrección, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que Dios te ayude y que Dios me ayude, que Dios nos dé unidad, que Dios nos permita separar nuestros egos, separar nuestras creencias y nuestras opiniones aisladas, que Dios nos permita reconocer los demás ministerios, que Dios nos permita dar importancia a todos estos ministerios levantados por Dios que están haciendo la labor que Dios los envió a hacer. Perfección, adopción, rapto y estatura de un varón perfecto. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa presencia hemos hablado tu santa y bendita palabra un día más. Mi Señor, finalizamos este mensaje, Padre, de adopción. No es fácil, mi Señor, de acuerdo a la capacidad que me has dado. Quizás no sea mucha, pero lo poquito que nos has podido dar, mi Señor, de eso hemos hablado. De reconocer la importancia del tiempo, reconocer en qué tiempo, reconocer cuál es la promesa, reconocer cuál es la dispensación, hacia dónde tenemos que llegar, cuál es la meta, cuál es la pelota, cuál es el campo, identificar todas estas cosas para poder lograrlo. Si no sabemos, mi Señor, cuál es la meta, cuál es el campo, cuáles son las directrices, cuáles son las pautas, vamos a estar dando vueltas, cansándonos y no vamos a llegar a ninguna parte. Porque tú dijiste que no podríamos tener fe si primeramente no sabemos qué es el rapto. No podemos tener fe de rapto si no sabemos qué es el rapto. No podemos tener fe
del nuevo nacimiento si no sabemos qué es el nuevo nacimiento. No podemos tener fe de adopción si no sabemos qué es la adopción. Y no podemos tener fe de unidad si no sabemos qué es la unidad ni cómo viene a nosotros. No podemos tener fe de estatura de un varón perfecto si no sabemos qué es la estatura de un varón perfecto y cómo viene a los creyentes, a la manada pequeña. Ayúdanos, mi Señor, te lo ruego con todo mi corazón, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a todo tu pueblo, mi Señor, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amado hermano. Sigamos esperando, sigamos sujetándonos a su palabra. Quiero invitarte para el próximo servicio en el tabernáculo Fe Viva este domingo. Los que puedan asistir, recuerde el autocuidado. Estamos todavía en esta pandemia, pero debemos tener mucho cuidado, lo establecido, cumplir los protocolos y asistir los que puedan ir, los que no tengan ninguna enfermedad de base, todos aquellos que no tengan comorbilidades y que no hayan sufrido afectaciones de virosis y todo este tipo de cosas. Todos debemos de acudir de manera responsable. Y si no podemos asistir a la iglesia, vamos a continuar en las transmisiones. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi hermano Juan Gavarri en Madrid y agradecerle por el espacio que nos concedió en la entrevista que les realizamos. Y la invitación es para mañana a las 7 de la noche. Mañana sábado 9 de enero. 9 de enero. Mañana sábado, que podamos ver a las 7 de la noche por el canal de YouTube y también por el canal de Facebook esta entrevista que va a ser de gran bendición. También bendecir y enviarle un saludo muy especial al hermano Adolfo Mata en Texas, en El Paso, Tabernáculo El Paso. Que Dios te bendiga poderosamente, y a la manada pequeña, al hermano Esteban Cirincione en Argentina. De la misma manera, gracias, mi amor hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, y a la congregación, a la manada pequeña. Al hermano Jorge Smith también, que el Señor Jesucristo bendiga la labor, la obra que está realizando, y muchísimas gracias por todo el apoyo a todos mis hermanos. A nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rubén, que Dios te bendiga de manera rica y poderosa, junto a todos los ministros, alentarnos a que estamos en tiempo de construcción, tiempo de edificación, tiempo de unidad, tiempo de perfección, y que todos podamos desempeñar esta labor que Dios ha encomendado en nuestros hombros. No les quito más tiempo, mi amor hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Es el anhelo de nuestros corazones. La paz de Cristo. Solo cree, solo cree.
Señor.